Un hombre encerrado en un carruaje. Sin salida. Sin poder. Y la pregunta cae, fría como una hoja de acero. ¿Qué está ocurriendo en su familia? José Luis Gálvez de Aguirre, el hombre que controló Valle Salvaje durante más de 300 capítulos, suda frío por primera vez en toda la serie. Y eso, amigos, es solo el comienzo. Porque en este mismo capítulo, una mujer sale llorando al bosque para confesar un asesinato que lleva oculto desde antes de que esta historia comenzara. Un padre destrozado se aferra a la cuna de su hija recién nacida como al último pedazo de vida que le queda. Y un hijo le dice a su padre, mirándole directamente a los ojos, las palabras que jamás pensó escuchar. El capítulo 374 de Valle Salvaje no es un episodio más. Es una demolición emocional, política y moral. Y yo voy a desmenuzar cada escena, cada mirada, cada palabra dicha en voz alta y cada silencio calculado, porque lo que acaba de pasar aquí merece un análisis sin piedad. Antes de entrar en materia, quiero que guarden en su memoria el nombre de Hernando. Porque al final de este video voy a explicarles por qué ese hombre, ese personaje que muchos todavía subestiman, es ahora mismo la amenaza más peligrosa que Valle Salvaje ha visto jamás. No por maldad, por poder. Y hay una diferencia brutal entre los dos. Empecemos por donde hay que empezar. Por la escena que lo cambia todo. Por el carruaje. Don Hernando lleva semanas en el valle observando desde las sombras con una sonrisa cortés y unos ojos que no se pierden absolutamente nada. El marqués, el suegro de Irene, el hombre de la corte del rey, ha decidido que ya es suficiente. Basta de paseos por los cultivos. Basta de conversaciones superficiales sobre cosechas y temporadas de siembra. Y en este capítulo lo deja brutalmente claro. La escena se desarrolla en el interior de un carruaje en movimiento. José Luis está sentado frente a Hernando intentando mantener esa fachada de señor respetable, de patriarca que domina cada rincón de su territorio. Pero hay un problema. Hernando no es Bernardo. Hernando no es Mercedes. Hernando no es Victoria. Hernando es un hombre con más poder político, más conexiones y más influencia que José Luis jamás soñó tener. Y eso cambia absolutamente todo. De repente, Hernando golpea el techo del carruaje con su bastón. ¡Pam! El sonido retumba. Cachero, detengues. Y ahí, en ese instante, el mundo de José Luis se detiene también. Usted me marea intentando evitar hablar de lo más importante, le dice Hernando con esa voz que corta como un cuchillo envuelto en seda. ¿O acaso cree que este paseíto obedece a mi interés por los cultivos? Y luego viene la estocada final. La pregunta que José Luis llevaba 300 capítulos evitando. ¿Qué está ocurriendo en su casa? ¿Qué está ocurriendo en su familia? Piensen en lo que esto representa. José Luis Gálvez de Aguirre, el hombre que ha manipulado, amenazado, chantajeado, ordenado asesinatos, destruido matrimonios, arruinado vidas, comprado jueces, sobornado capitanes de la Santa Hermandad, ese hombre está ahora sentado en un carruaje detenido en medio del bosque, sin poder escapar, sudando frío, frente a alguien que no le tiene ni un gramo de miedo. Ni uno solo. Y esto es lo que hace que esta escena sea magistral. No es solo el diálogo, es lo que representa. Durante toda la serie, José Luis ha sido el depredador máximo de Valle Salvaje. Victoria lo temía y lo necesitaba a partes iguales. Mercedes lo desafiaba, pero siempre desde una posición de desventaja. Rafael le debía obediencia filial. Julio lo adoraba ciegamente. Alejo se enfrentaba a él, pero terminaba cediendo. Bernardo era un peón en su tablero. Todos, absolutamente todos, operaban dentro de la órbita de poder de José Luis. Pero Hernando no. Hernando opera en una órbita superior. Es un hombre de la corte del rey, un hombre cuya firma puede abrir o cerrar puertas que José Luis ni siquiera sabía que existían. Y lo que me parece absolutamente brillante es cómo la serie ha construido este momento pieza por pieza. Hernando llegó al valle aparentemente para supervisar a su hijo Leonardo. Luego quiso llevarse a Pedrito. Luego se interesó por las tierras. Luego facilitó que Bernardo recuperara el ducado de Miramar. Cada uno de esos movimientos parecía independiente. Pero ahora vemos el patrón completo. Hernando ha estado cartografiando el desastre de los Gálvez de Aguirre con una precisión quirúrgica. Y en ese carruaje detenido le está diciendo a José Luis, sé que todo se está cayendo a pedazos, y quiero que me lo cuentes tú antes de que yo lo descubra solo. ¿Y qué va a hacer José Luis? ¿Confesar que su hijo Julio fue asesinado por envenenamiento? ¿Que él mismo intentó provocar el aborto de su propia hija Irene? ¿Que Victoria probablemente asesinó a Pilara y a Evaristo? ¿Que Alejo mató a Domingo? ¿Que abdicó forzado por Damaso? ¿Que su nuera Adriana acaba de morir trágicamente y que la bebé podría estar enferma? Si Hernando supiera la mitad de lo que ha pasado en ese palacio, no enviaría un carruaje, enviaría un ejército. Pero las consecuencias de esta confrontación no afectan solo a José Luis.
Son un terremoto cuyas réplicas van a sentirse en cada rincón de ambas casas. Piensen en Victoria. Si Hernando descubre que Victoria asesinó a Pilara, que conspiró contra los Salcedo, que participó en planes para eliminar a Pedrito, Victoria no termina en un convento. Victoria termina en la horca. Y Victoria lo sabe. Por eso les garantizo que cuando la Salcedo se entere de que Hernando está haciendo preguntas incómodas, vamos a ver a la mujer más peligrosa y más desesperada de toda la serie. Porque un animal acorralado es un animal que muerde. Y Victoria, cuando muerde, mata. Piensen en Damaso. Todo su plan de venganza depende de que los secretos de los Gálvez de Aguirre permanezcan dentro de las paredes del valle. Si Hernando empieza a tirar del hilo, todo el entramado que Damaso ha construido con tanta paciencia se desmorona. Y lo peor para él es que también tiene sus propios secretos. Su identidad falsa como Eduardo. Su relación con Victoria. Sus maniobras para forzar la abdicación de José Luis. Si Hernando descubre quién es Damaso realmente, el cazador se convierte en presa. Y piensen en Rafael, el nuevo duque, el hombre que en este momento no puede ni separarse de la cuna de su hija. Si Hernando llega a la conclusión de que los Gálvez de Aguirre son una familia en descomposición total, podría tomar medidas drásticas. Podría llevarse a Leonardo e Irene definitivamente. Podría retirar su apoyo político. Podría incluso mover influencias en la corte para intervenir el ducado. Y eso sería el fin, no solo de José Luis, sino de todo lo que queda en pie. Lo que me resulta más fascinante de Hernando es que no necesita gritar, amenazar ni chantajear. No necesita las herramientas sucias que usan todos los demás en esta serie. Hernando solo necesita hacer preguntas. Porque cuando tiene suficiente poder, una pregunta es más devastadora que una espada. José Luis puede ignorar a Mercedes. Puede amenazar a Bernardo. Puede comprar a un capitán de la Santa Hermandad. Pero no puede ignorar una pregunta de Hernando. No puede amenazarlo. No puede comprarlo. Y eso lo convierte en el personaje más peligroso que Valle Salvaje ha visto nunca. Y hay algo más que quiero que noten. Hernando no pregunta por los negocios. No pregunta por las tierras. No pregunta por la cosecha ni por las finanzas. Pregunta por la familia. ¿Qué está ocurriendo en su familia? Esa elección de palabras no es casual. Hernando ha entendido algo que José Luis nunca quiso aceptar, que el verdadero problema del Valle no es económico ni político. Es familiar. Es la podredumbre moral que se ha ido acumulando generación tras generación, secreto tras secreto, crimen tras crimen. Y Hernando quiere saber exactamente hasta dónde llega esa podredumbre antes de decidir qué hacer con ella. Y del carruaje pasamos al bosque. De un hombre que se niega a confesar sus pecados pasamos a una mujer que ya no puede cargar con los suyos. Porque la segunda escena más poderosa de este capítulo es, sin duda alguna, la de Isabel. Imaginance. El bosque. Árboles altos, luz filtrada, silencio roto solo por el sonido de los pájaros. Y entre las sombras, una mujer con una capa oscura llorando desconsoladamente. Es Isabel, el aya. La mujer que crió a Pedrito, a Bárbara y a Adriana. La mujer que los acompañó desde Madrid hasta Valle Salvaje. La mujer que, según descubrimos en capítulos anteriores, asesinó a Evaristo Salcedo, el padre de esos mismos niños que ella juró proteger. Y ahora le dice a Luisa, con la voz rota, debo pagar por lo que hice. Esas 6 palabras contienen más peso dramático que capítulos enteros de esta serie. Porque pensemos en lo que está pasando en la cabeza de Isabel en este momento. Esta mujer lleva toda la serie cargando con un secreto que la ha ido consumiendo por dentro como un ácido lento. La vimos sufrir vaídos. La vimos comportarse de manera errática. La vimos despedirse veladamente de los niños sin que ellos entendieran por qué. La vimos confesar la verdad a Luisa en un momento de quiebre absoluto. Y ahora, después de haber escuchado a Pedrito hablar con inocencia pura sobre un sueño donde toda la familia estaba unida y feliz, incluyendo al padre que ella misma le arrebató, Isabel ha llegado a su límite. La culpa la ha derrotado completamente. Si están disfrutando de este análisis, denle clic en me gusta ahora mismo y suscríbanse al canal. Porque lo que viene a continuación con Rafael, con Alejo, con Damaso y con Matilde es todavía más explosivo. Y no quiero que se pierdan ni un solo capítulo de estos análisis. Activen la campanita. Vamos. Isabel no es una villana. Eso es lo que hace esta situación tan desgarradora. Isabel no mató a Evaristo por ambición, por poder o por maldad. Lo hizo probablemente manipulada o presionada por Victoria, dentro de esa red de conspiraciones que la tía de los Salcedo tejió desde el primer capítulo. Isabel ha sido durante toda la serie una marioneta, una mujer atrapada entre su lealtad a Victoria y su amor genuino por los niños Salcedo. Y esa contradicción la ha destruido por completo. La pregunta que todos nos hacemos es si realmente se entregará. ¿Irá ante la Santa Hermandad a confesar el asesinato de Evaristo Salcedo?
Y si lo hace, ¿qué consecuencias tendrá? Porque recuerden que la muerte de Evaristo fue el evento que desencadenó absolutamente todo. Fue esa muerte lo que dejó a los hermanos Salcedo huérfanos. Fue esa muerte lo que activó el acuerdo matrimonial que trajo a Adriana a Valle Salvaje. Fue ese acuerdo lo que puso a Adriana en el camino de Julio, de Rafael, de Victoria, de toda esta cadena interminable de tragedias. Si Isabel confiesa, no solo se condena a sí misma, potencialmente expone a Victoria como la autora intelectual del crimen original. Y eso lo cambia absolutamente todo. Luisa, por su parte, está en una posición imposible. Ella ya sabe la verdad, ya carga con ese peso. Y ahora tiene que decidir. ¿Deja que Isabel se entregue y destruya lo poco de estabilidad que queda? ¿O la detiene para proteger a Pedrito y Bárbara de una verdad que podría aniquilarlos emocionalmente? Porque imaginen a Pedrito descubriendo que su querida Aya, la mujer que lo arropaba por las noches, que lo consolaba cuando tenía pesadillas, fue quien mató a su padre. Ese niño no sobreviviría emocionalmente a esa revelación. No después de haber perdido a Adriana. Esta escena es una bomba de relojería narrativa. Y cuando explote, el daño va a ser incalculable. Ahora pasamos a la casa grande. A una habitación en penumbra. A una cuna. Y junto a esa cuna, un hombre que ya no parece un duque. Un hombre que parece un fantasma de sí mismo. Rafael le dice a Luisa con los ojos desencajados y la voz temblorosa: llevo toda la noche notando como una especie de pitido en su pecho cada vez que intenta respirar. Mira a ver si tú lo escuchas también. El pánico en esas palabras. Rafael acaba de perder a Adriana, la mujer de su vida, la mujer por la que desafió a su padre, a su hermano, a las convenciones sociales, a todo el valle. Adriana murió por complicaciones del parto, dejándole a una bebé recién nacida que es literalmente lo único que le queda de ella. Pero hay algo más. Algo que hace esta situación 1000 veces más compleja. María no es hija de Julio, como Adriana le dijo a José Luis. María es hija de Rafael. Ese secreto convierte a la niña no solo en el recuerdo vivo de Adriana, sino en la prueba tangible del amor prohibido que definió la vida entera de Rafael. Si María muere, Rafael no solo pierde a su hija, pierde la última conexión con Adriana. Pierde la razón que le queda para seguir adelante. Pierde todo. Lo que me parece extraordinario desde el punto de vista narrativo es el paralelismo devastador que la serie está construyendo. Adriana murió en el parto. Y ahora la bebé que sobrevivió a ese parto parece estar enfermándose. Es como si la tragedia no quisiera soltar a esta familia. Como si la muerte de Adriana hubiera abierto una puerta oscura que ahora amenaza con tragarse también a su hija. Rafael, como duque recién investido, debería estar administrando tierras, tomando decisiones políticas, enfrentando las maquinaciones de Victoria. Pero no puede. Está paralizado. Está pegado a esa cuna como un náufrago agarrado a un trozo de madera en medio del océano. Y eso plantea una pregunta fascinante. ¿Está la serie sugiriendo que el amor y el poder son incompatibles? Piénsenlo. José Luis gobernó con mano de hierro durante décadas, pero sacrificó todo vínculo emocional genuino para hacerlo. No amó a Pilar como debía. No protegió a sus hijos como debía. No reconoció a Gaspar como debía. José Luis eligió el poder sobre el amor. Y el resultado fue un reinado largo pero absolutamente vacío. Rafael, en cambio, eligió el amor sobre el poder. Amó a Adriana con todo su ser. Desafió a su familia por ella. Renunció a su posición por ella. Y ahora que tiene el poder, está paralizado porque el amor que lo definía ya no está. Es un dilema trágico que Valle Salvaje no resuelve fácilmente. Nos muestra las dos caras de la misma moneda y nos deja decidir qué es peor, un gobernante sin corazón o un corazón sin capacidad de gobernar. Y mientras Rafael permanece inmóvil, los buitres siguen volando en círculos. Victoria aprovecha para recuperar terreno. Damaso aprovecha para seguir debilitando las estructuras. Mercedes aprovecha para consolidar su posición. Todos avanzan. Rafael no se mueve. Y ese vacío de poder es el verdadero peligro de este capítulo. Porque no hay manera de convencerle de que descanse un rato y deje a la niña con las doncellas o el ama de cría, dice Victoria. Y Mercedes añade, no puede dejar de lado sus obligaciones por dedicarse a cuidar de una niña. Dos mujeres que se odian. Dos mujeres que han intentado destruirse mutuamente durante cientos de capítulos. Y ahora están en la misma biblioteca, hablando del mismo problema, con la misma preocupación. Es irónico, ¿verdad? Que estas dos mujeres que han luchado tanto por el poder ahora estén preocupadas porque el hombre que lo tiene no quiere ejercerlo. Pasemos ahora a Alejo, porque lo que ocurre en su escena con José Luis es una de las declaraciones más valientes que hemos visto en toda la serie. Si fuera por mí, yo me casaría con ella y ataría mi vida a la suya para siempre.
Alejo Gálvez de Aguirre acaba de decirle a su padre, al mismísimo exduque de Valle Salvaje, el hombre más clasista y orgulloso que ha pisado estas tierras, que quiere casarse con Luisa. Con Luisa, la criada, la expresidiaria, la mujer que estuvo a punto de ser ejecutada por sacrilegio. Y lo dice mirándolo a los ojos, sin temblar, sin bajar la mirada, sin pedir permiso. Lo dice como una declaración de principios. Analicemos el viaje de Alejo. Este es un personaje que empezó la serie como un joven caprichoso que usaba a Bárbara para dar celos a Mercedes. Un muchacho que jugaba con los sentimientos de los demás sin pensar en las consecuencias. Pero la vida en Valle Salvaje lo fue moldeando. Su relación con Luisa, que comenzó casi como un pasatiempo aristocrático, se fue transformando en algo genuino, profundo y transformador. Alejo pasó de ser el hijo rebelde que quería fugarse con Mercedes a ser un hombre dispuesto a renunciar a su posición social por una mujer que le enseñó lo que significa amar de verdad. Y la respuesta de José Luis es fascinante. «¿Me vas a ir despacio?», le dice. No es un rechazo inmediato. No es una explosión de ira. Es una pausa. Un déjame procesar esto. Y eso, viniendo de José Luis, es prácticamente una revolución. Porque este es el mismo hombre que pagó a Tomás para incriminar a Luisa. El mismo que la quiso fuera del valle. El mismo que condicionó la libertad de Luisa a que Alejo la abandonara. Y ahora su hijo le dice que quiere casarse con ella y José Luis no lo echa del despacho a gritos. Algo ha cambiado en el exduque. La muerte de Julio, la muerte de Adriana, la pérdida del ducado, todo ese derrumbe lo ha suavizado. No lo ha convertido en un santo, claro que no. Pero lo ha hecho más humano, más vulnerable, más consciente de que cada hijo que pierde, cada relación que destruye, es un pedazo de sí mismo que ya no puede recuperar. Ahora llegamos a una de las revelaciones más explosivas del capítulo. No tenemos ninguna duda de que don Eduardo es en realidad don Dámaso Espinosa, el primer esposo de doña Victoria. Atanasio lo dice con la seguridad de un detective que finalmente ha resuelto el caso. Y Matilde lo escucha con esa mezcla de satisfacción y terror que solo puede sentir alguien que acaba de descubrir que la bomba que llevaba meses buscando estaba debajo de sus propios pies todo el tiempo. Este descubrimiento es monumental. Dámaso ha operado durante decenas de capítulos como un fantasma. El primer marido de Victoria. El verdadero padre biológico de Gaspar. Un hombre que llegó al valle con un nombre falso, con una identidad inventada, con una agenda de venganza contra José Luis perfectamente calculada. Y ahora Atanasio y Matilde lo saben. Pero lo verdaderamente interesante no es que lo sepan. Es lo que van a hacer con esa información. Y ahí entra Matilde en su mejor versión. Sabemos que usted lo conoció en esa época, así que debe estar al tanto. Matilde, la mujer que fue humillada por Gaspar durante años, la mujer que Victoria trató como basura, la mujer que intentó suicidarse, está ahora frente a la duquesa de Miramar, mirándola a los ojos, diciéndole: «Sé que usted sabe quién es Eduardo y sé que usted ha estado aliada con él». Es una inversión de poder absolutamente deliciosa. Durante toda la serie, Mercedes ha sido la estratega, la que mueve las piezas, la que siempre está a 3 pasos adelante. Y ahora Matilde, a quien Mercedes probablemente subestimó 1000 veces, le está demostrando que también sabe jugar este juego. Lo que me fascina es la evolución completa de Matilde. Fue maltratada por Gaspar. Fue usada como espía por Victoria. Intentó quitarse la vida. Fue humillada públicamente en repetidas ocasiones. Y sin embargo aquí está, de pie, fuerte, con información valiosa y usándola con inteligencia. Matilde es la mano que nadie vio venir. Y en Valle Salvaje, los poderosos siempre caen por las manos de quienes nunca vieron venir. Piensen en la posición de Dámaso ahora mismo. Llegó al valle con un plan aparentemente perfecto. Vengarse de José Luis por haberle robado a Victoria, por haberle quitado la oportunidad de conocer a su hijo Gaspar, por haberle destruido la vida. Y durante muchos capítulos ese plan funcionó a la perfección. Dámaso manipuló a todos como un titiritero experto. Consiguió que José Luis abdicara. Sedujo a Mercedes. Logró que Victoria volviera a sus brazos. Pero hay un problema fundamental que nadie ha mencionado todavía y que yo quiero poner sobre la mesa ahora mismo. Gaspar está muerto. El hijo por el que Dámaso supuestamente vino a vengarse ya no existe. Y con su muerte, la motivación original de Dámaso perdió su centro gravitacional. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Mi análisis es que Dámaso ya no lucha por venganza. Lucha por poder. La venganza fue la excusa que necesitaba para entrar en el valle. Pero una vez dentro, descubrió algo mucho más adictivo, la posibilidad de controlarlo todo. Y ahora, con Matilde y Atanasio sabiendo la verdad, y con Mercedes empezando a tener dudas, la posición de Dámaso es cada vez más frágil. Dámaso es un castillo de naipes. Impresionante de ver, sí.
pero basta que una sola carta se mueva para que todo se derrumbe. Y esa carta podría ser Matilde. Don Hernando no es como José Luis, ni mucho menos. Es uno de los hombres más poderosos de este reino. No nos conviene tenerlo en nuestra contra. Mercedes, siempre Mercedes. La mujer que nunca pierde la perspectiva. Aquí está frenando a Damaso diciéndole básicamente, no seas idiota, Hernando nos aplasta si quiere. Y tiene razón. Damaso ha sido brillante manipulando a José Luis y a Victoria. Ha conseguido que el duque abdique, ha conseguido que Victoria se acueste con él, ha conseguido que Mercedes sea su aliada. Pero todo eso fue posible porque sus oponentes eran gente de Valle Salvaje, gente con debilidades que él conocía y podía explotar. Hernando es otra liga. Hernando es la corte del rey. Y en la corte del rey, un tipo como Damaso es un pez muy pequeño. Y ahora, amigos, necesito que se preparen emocionalmente. Porque vamos a hablar de Pedrito. Y hablar de Pedrito en este capítulo es aceptar que una serie de televisión puede hacerte llorar como si fueras un niño. Ella siempre decía que quien muere pasa mejor vida, pero esta vez se ha equivocado. No me imagino que Adriana esté mejor sin nosotros. ¿Escucharon eso? Un niño que ha perdido a su padre, que ha perdido a su hermana mayor, que ha sido usado como peón político, amenazado de muerte, manipulado por Victoria, casi secuestrado por Hernando. Ese niño mira a su hermana Bárbara y le dice que no puede creer en el cielo. No porque sea ateo, no porque sea rebelde, sino porque amaba tanto a Adriana que no puede concebir un lugar donde ella esté mejor que con ellos. Esto, desde el punto de vista narrativo, es una obra maestra. Los guionistas están usando la voz de un niño para expresar lo que todos los personajes adultos sienten pero no se atreven a decir. Rafael no dice estas cosas porque está paralizado por el miedo. Luisa no las dice porque está ocupada investigando. Bárbara no las dice porque se refugia en el estoicismo. Pero Pedrito las dice con la honestidad brutal que solo un niño puede tener. Y eso las hace 1000 veces más devastadoras. Y luego está la escena más sutil del capítulo. Una escena que dura apenas segundos pero que contiene una carga narrativa enorme. Me ha llegado un olor familiar, dice Pedrito. Y Bárbara pregunta, ¿un olor, dices? Es todo lo que pasa en la superficie. Un niño que huele algo conocido. Pero debajo de esa simplicidad hay una bomba. Porque ese olor es Isabel. Es el perfume, la ropa, la esencia de la mujer que lo crió. El cuerpo de Pedrito reconoce a Isabel antes de que su mente pueda procesarlo. Es instinto. Es memoria olfativa. Es el vínculo entre un niño y su cuidadora manifestándose de la forma más primitiva y honesta posible. Esta pequeña semilla conecta directamente con el final del capítulo anterior, donde vimos a Isabel escondida en el pasillo llorando en silencio, escuchando a Pedrito hablar de su padre. Isabel estaba ahí. Y Pedrito, sin verla, la sintió. Sin saberlo, la está buscando con el único sentido que no necesita permiso de nadie, el olfato. Isabel no se ha ido. Isabel está cerca. Isabel quiere confesar. Y antes de cerrar, quiero dedicar un momento a algo que mucha gente está pasando por alto en medio de tanto drama y tantas revelaciones. Quiero hablar de los muertos, de los ausentes, de las sombras que pesan sobre cada escena de este capítulo sin que nadie pronuncie sus nombres. Adriana es el fantasma más evidente. Su ausencia lo inunda todo. Está en los ojos rojos de Rafael junto a la cuna. Está en las palabras de Pedrito sobre el sueño donde todos eran felices. Está en el silencio de Bárbara cuando nadie la ve. Está en la determinación de Luisa cuando jura descubrir qué pasó en el parto. Adriana murió, pero su presencia es más poderosa que nunca. Está Julio, el hermano que adoraba a Rafael y que fue asesinado por Úrsula con un veneno que nadie detectó a tiempo. La sombra de Julio está en cada decisión que Rafael no puede tomar, porque Rafael no solo carga con la muerte de Adriana, carga con la culpa de haber amado a la esposa de su hermano. Está Gaspar, el hijo que José Luis nunca reconoció públicamente, que murió sin saber quién era su verdadero padre. La sombra de Gaspar está en cada movimiento de Damaso, porque aunque Damaso diga que ya superó la muerte de su hijo, cada manipulación, cada jugada maestra es un grito silencioso de un padre que perdió lo que más quería. Está Pilara, la duquesa asesinada, la madre de Rafael, Julio, Irene y Alejo, cuyas cartas póstumas han seguido revelando verdades capítulos después de su muerte. La sombra de Pilara está en cada momento en que los hermanos Gálvez de Aguirre intentan protegerse unos a otros. Y está Evaristo, el padre de los Salcedo, el hombre cuyo asesinato a manos de Isabel fue el pecado original de toda esta historia. El fantasma más antiguo y más silencioso de todos. Pero también el más peligroso. Porque si Isabel confiesa, si la verdad sobre la muerte de Evaristo sale finalmente a la luz, ese fantasma va a despertar. Y cuando despierte, ningún secreto en Valle Salvaje estará a salvo. Amigos,
Este capítulo 374 es una clase magistral de narrativa porque no es un capítulo de acción. No hay persecuciones, no hay peleas, no hay arrestos espectaculares. Lo que hay es algo mucho más poderoso: consecuencias. Cada escena es la consecuencia directa de algo que se sembró decenas o cientos de capítulos atrás. Hernando acorralando a José Luis es la consecuencia de años de mentiras acumuladas. Isabel queriendo entregarse es la consecuencia de un asesinato cometido antes de que empezara la serie. Rafael desmoronándose es la consecuencia de un amor prohibido que nació en el capítulo 1. Alejo declarando su amor es la consecuencia de un viaje emocional que lo llevó de niño caprichoso a hombre valiente. Pedrito oliendo a Isabel es la consecuencia de un vínculo que ni la traición puede romper. ¿Creen que Isabel merece el perdón después de todo lo que ha hecho? ¿O debería enfrentarse a la justicia sin importar cuánto ame a esos niños? Y Alejo, ¿qué nota del 0 al 10 le darían a su valentía al declararle a su padre que quiere casarse con Luisa? Déjenme su respuesta en los comentarios. Ahora, recuerden la pregunta con la que abrimos este análisis. La pregunta que Hernando le lanzó a José Luis como una lanza en medio de ese bosque. ¿Qué está ocurriendo en su familia? Yo les digo lo que creo que va a pasar. José Luis no va a confesar voluntariamente. Va a intentar construir una versión edulcorada, una historia de problemas nobles pero manejables. Y Hernando no le va a creer ni una palabra. Porque Hernando ya tiene suficientes piezas del puzzle. Solo está esperando que José Luis cometa el error de mentirle directamente, porque ese error le dará la justificación que necesita para actuar. 3 teorías para lo que viene. Primera, Hernando no solo interviene el ducado. Utiliza su influencia para sacar a Leonardo e Irene del valle permanentemente, alejando a Rafael de su única fuente de apoyo externo en el preciso momento en que más la necesita. Segunda, Isabel confiesa ante la Santa Hermandad, lo cual desencadena la caída final de Victoria, pero también destroza emocionalmente a Pedrito y Bárbara en el peor momento posible, cuando acaban de perder a Adriana. Y tercera, la más oscura, Damaso, al ver que su posición se vuelve insostenible con Matilde y Atanasio sabiendo la verdad, decide tomar una medida drástica y desesperada contra ellos. Un hombre acorralado que ha ordenado muertes antes no dudará en ordenarlas de nuevo. Porque en Valle Salvaje, amigos, los fantasmas no descansan. Siguen entre nosotros, siguen influyendo, siguen exigiendo justicia, venganza o perdón. Y los vivos, quieran o no, siguen respondiendo a sus demandas. Morir en este valle no es desaparecer. Morir es convertirse en la razón por la que los demás siguen luchando. Y la pregunta que deberían hacerse esta noche, antes de dormir, es la siguiente: ¿cuántos secretos más puede cargar Valle Salvaje antes de que todo se derrumbe de una vez?